¡Qué buenos recuerdos! Comparé en profundidad estos dos coches y en gran parte en el circuito de Jarama. Se dice que las comparativas se enfrentan a coches parecidos. No es el caso. Premium frente a generalista. Tracción delantera frente a propulsión posterior. Motor 4 cilindros turbo frente a V8 atmosférico. Y para dar más salsa, apellidos ilustres con sabor a Fórmula 1. Ferrari frente a Cosworth. ¿Se puede pedir más? ¿Está? Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Vaya entradilla larga que me ha quedado. Más larga que Esperanza de Pobre, hombre. Otra vez. Pero es que hay tanto que contar de estos dos coches. Creo que incluso más del Lancia Thema Ferrari, porque es un coche relativamente desconocido. Os recuerdo que el Ford Sierra Cosworth hicimos un vídeo específico, no del Sierra Cosworth, sino de los Ford Cosworth. Se llamaba Ford Sierra y Escort Cosworth Puras Sangres. Me gustó el formato que hizo Rodrigo de combate de boxeo que le dimos a la comparativa imposible, que si no la habéis visto os aconsejo que le veáis. Así que vamos a repetirlo en esta comparativa vintage. Así que en esta esquina, en una esquina, tenemos al impresionante Lancia Thema Ferrari. A tal señor, tal honor. Así que no voy a seguir el orden alfabético. Voy a poner primero al Lancia Thema Ferrari, porque, vamos a ver, un coche que nunca se llamó oficialmente Ferrari, por cierto, se llamó Lancia Thema 832, pero que lleva la inscripción Lancia by Ferrari, que abres el capó y aparece un V8 con las tapas de balancines que pone Ferrari, las tapas de balancines, que he dicho de balancines, que pone Ferrari, merece ser el primero. Es que fuera de cámara me decía Rodrigo tapa de balancines. En realidad no tenía balancines porque tenía el borde de base en culata. Por tanto, las levas atacan directamente a las válvulas, pero se suele llamar así a la tapa y en este coche se ve la tapa. Bueno, además tiene un cobertor que es donde pone Lancia Thema by Ferrari. Rodrigo siempre la voz del pueblo. Pero bueno, a lo que íbamos. Este coche fue un coche que confieso que siempre me gustó y es que, a ver, al tío que se le ocurrió meter ahí atravesado de forma transversal en un Lancia Thema el motor del Ferrari 308 GTB, bueno, pues yo este tío besaría el suelo que pisa. ¿Qué motor? ¿Qué motor? Era un motor suave hasta las 4.000 vueltas, pero es que en las 4.000 vueltas cambiaba todo, cambiaba el sonido, empezaba a entregar potencia y subía como un disparo prácticamente a 7.000 vueltas. No, prácticamente no, a 7.250 vueltas. Además, era robusto, muy bonito, no gastaba demasiado y sobre todo, ¿cómo suena? El bastidor del Lancia Thema, que era muy bueno, en este caso era mejor porque además llevaba suspensión pilotada, era tracción delantera y digería bastante bien los 215 caballos, también el mérito del motor que los entregaba con mucha suavidad. Pero es que el interior era impresionante, era de coche verdaderamente lujoso. Los asientos llamaban la atención, estaban hechos por una empresa que se llama Poltrona Frau, experta en asientos y además eran de cuero cosidos a mano y podían ser en opción de alcántara. Había madera de verdad, no imitación de madera, en el salpicadero que era espectacular y en las puertas. Y bueno, y aunque esto esté fuera y no dentro, una novedad muy llamativa en la época era el alerón trasero retráctil, que cuando ibas despacito o aparcabas se plegaba, pero cuando pasabas una cierta velocidad salía para afuera. Y vamos a presentar a su rival. En la otra esquina tenemos al increíble Ford Sierra Cosworth. En realidad, el Ford Sierra Cosworth que hemos elegido para esta comparativa para mí es el mejor. ¿Por qué? El primero, hay que reconocerlo a pesar de ese alerón, o gracias a ese alerón, en 2 volúmenes me refiero, 2 puertas laterales, 3 contando la trasera, es el más llamativo y el más bonito. Y el último, la tercera generación, podríamos decir, era tracción, bueno, era y es tracción total, y era un coche, sobre todo en firme deslizante, mucho más eficaz. Pero la segunda generación se habían refinado mucho las suspensiones respecto a la primera y sobre todo, tenía un cambio Borg-Warner que era prácticamente de competición. Para mí el cambio pues influye decisivamente en el placer de conducción de un coche. Y atentos a lo que voy a decir. Uy, qué miedo me da. Pues lo que voy a decir es que, fijaos que he probado coches, Probablemente este es el cambio de un coche de calle que no sea de competición
que más me ha gustado en toda mi vida. E insisto, mira que he probado coches. También es el mejor Ford Sierra Cosworth por otro motivo, porque el primero nació porque Ford quería estar en la competición, además de la mano de Cosworth, y entonces hicieron un coche cuyo único fin realmente era homologarlo en competición. Pero luego vieron que su coche tenía éxito, pero también vieron otros coches que eran muy distintos de planteamiento técnico, pero sí de planteamiento comercial, básicamente, entre ellos el M3 y el Mercedes 2.3 16 válvulas, por cierto, también con culata Cosworth, que tuvieron mucho éxito y decidieron replantearse el Ford Sierra Cosworth. Y así nació esta segunda generación, con carrocería de berlina, con 4 puertas laterales, menos bonita, pero ya con unas suspensiones mucho mejor resueltas, un interior más lujoso, mejor equipado y bueno, y con el cambio del que no puedo dejar de hablar. ¡Viva la diferencia! Cuando hice esta comparativa que se publicó en febrero del 88, insistía en una cosa, que a veces las comparativas, lo he dicho al empezar, se supone que enfrentas a coches muy similares y la gracia de esta comparativa eran coches que eran de un similar planteamiento pero muy distintos. Bueno, tenía aspectos en común, por ejemplo, los dos eran berlinas, los dos tenían 4 puertas laterales, un tamaño y peso y precio parecidos. Es verdad que por tamaño el Lancia es un poquito más grande, por peso pesa un poquito más y por precio valía bastante más. Cerca de un 40% más el Lancia que el Ford. Y es que ya lo dijo el commendatore Enzo Ferrari. Además, os voy a leer la frase porque no quiero errar lo más mínimo. Él dijo: yo no vendo coches, vendo motores. Cuando compras un Ferrari pagas por el motor. El resto te lo regalo. Está claro, ¿no? Tener un motor Ferrari vale mucho dinero, pero llegados a este punto... Hablemos de motores. Si analizamos el motor del Ford Sierra, como os digo, con culata Cosworth, la verdad es que no podemos decir más que cosas buenas. Se trata de un motor 2 litros, 4 cilindros longitudinal, porque ya sabéis que es propulsión trasera, 16 válvulas con inyección, turbo, intercooler y con una entrega de potencia que para los cánones de la época, no los de hoy, era relativamente suave. Insisto, estamos hablando de un turbo de los años 80, un 2 litros de 204 caballos a un régimen relativamente bajo de 6.000 revoluciones. Un motor extraordinario. Un V8 es un V8. Una afirmación que es evidente, pero yo creo que es interesante. Pero es que un motor Ferrari es un motor Ferrari. Otra afirmación evidente y que en este caso es imprescindible. El motor Ferrari del Lancia Thema era por supuesto un V8, árbol de base en cabeza, 4 válvulas por cilindro, de ahí 832, 8 cilindros, 32 válvulas, inyección y encendido electrónicos y que rendía 215 caballos a 6.750 revoluciones, aunque como os decía, pues prácticamente llegaba a las 7.500. A las 4.000 revoluciones, hasta las 4.000 revoluciones era un motor muy suave y tenía un pequeño bache que no era perceptible, tú no notabas que corriera más. Lo que sí notabas es que a partir de ese bache, bueno, pues la aguja del cuentavueltas se disparaba y el sonido comenzaba a ser realmente embriagador. Ojo, que el cambio del Lancia Thema era bueno, pero no era tan bueno como el del Ford. ¿Tracción o propulsión? Ya sabéis que soy fan absoluto, cuando hablamos de conducción deportiva y de disfrutar de la conducción, de la propulsión trasera, sobre todo en coches deportivos. La pregunta es, ¿son estos coches deportivos? Pues desde luego el Ford sí, porque era un coche muy manejable, un coche con un motor muy brillante, insisto, muy manejable y además, ya sé que soy un pesado, pero con ese cambio es que era una delicia conducirlo. Uy, Max, qué pesado con el cambio, hombre, qué pesado. Es cierto que lo reconozco, que es que este cambio me impactó en su momento, pero es que además, como os digo, el tamaño del Sierra era ligeramente menor, el peso ligeramente también más contenido, la dirección más directa y sobre todo, pues la propulsión trasera le daban un tacto de coche realmente deportivo, aunque fuese vestido de berlina familiar. Eso sí, a ver, sacar partido al Ford Sierra Cosworth, pues a pesar de que era mucho mejor, más progresivo de comportamiento, no hacía tantos toppers de suspensión delante, conducir este coche era complicado. Además, es que os recuerdo que en estos tiempos el control de tracción y el control de estabilidad solo existía en la imaginación de los ingenieros. ¿Y en Lancia? Pues
Debo deciros que en trazados o en curvas medias y rápidas no es que pudiera seguir al Ford, es que podía estar con él, incluso le podía poner en apuros, como pude comprobar no solo en carretera, sino sobre todo en el Jarama. Pero, ¿qué pasaba a medida que las curvas se hacían más cerradas? Ahí realmente el Ford Sierra Cosworth era un coche mucho más ágil y pues al Lancia Thema le costaba seguirle y a veces no podía. Eso sí os digo una cosa, la relación entre el esfuerzo y la habilidad necesaria del conductor del Lancia Thema para ir a elevado ritmo y el esfuerzo y la habilidad necesaria para ir a un buen ritmo del Ford Sierra Cosworth era claramente favorable al Lancia, entre otras cosas, como podéis imaginar, por la tracción delantera. Para gustos, los colores. O los coches. Porque, a ver, ¿cuál es el más bonito? Para mí lo tengo claro. Lo tengo claro que es más bonito el Lancia. Ojo, que a mí el Ford Sierra Cosworth en esta versión me gusta y me gusta mucho, porque además la altura rebajada, esos pequeños toques deportivos que tiene por fuera, me hace que me parece un coche muy bonito, pero no es tan redondo como el Lancia Thema. Y es que además, yo me guardo unas en la manga. El Lancia Thema es diseño de Giorgetto Giugiaro. No tengo nada más que añadir. Y si hablamos del interior, pues, ¿qué queréis que os diga? Es que en este caso sí que no hay color. Es que gana el Lancia Thema por goleada. A ver, es que comparas los asientos y el cuadro de instrumentos, y es que el Lancia Thema es un coche de lujo. Era un coche de lujo, de hecho. El Ford tiene muchos plásticos, los asientos son buenos, va bien, pero es que, insisto, lo he dicho al principio, no podemos olvidar que cuando estos coches se vendían nuevos, la diferencia de precio era un 40% superior al Lancia Thema. Una oportunidad, porque hoy en día, como clásicos, esa diferencia prácticamente se ha reducido a cero. And the winner is... Es difícil elegir un ganador absoluto. Max, pero tú siempre dices que hay que mojarse. Sí, y me voy a mojar, Vamos a ver. A ver, el Ford Sierra Cosworth de la segunda generación, como os digo, para mí es con diferencia, bueno, no con diferencia, pero claramente el mejor Sierra Cosworth. A pesar de su carrocería de berlina, es un excelente deportivo. Es un coche que tiene un buen motor, un cambio excepcional, buenos frenos, buenas suspensiones. Como deportivo, cumple con una nota muy, muy alta. El Lancia Thema 8.32, que es un número oficial, pese a ese motoraco que lleva Ferrari V8, pues es un coche relativamente fácil de conducir, en curvas rápidas, medias y lentas. Os diría que incluso en mojado. Insisto, que en esta época no había controles de tracción. Además es un coche más cómodo que el Sierra, desde luego mucho más lujoso, y si lo que quieres es viajar rápido y cómodo, es mejor que el Ford. Pero le he prometido a Rodrigo y a vosotros que iba a elegir un ganador. Para mí el ganador de esta comparativa, lo siento en el alma, es el Lancia Thema Ferrari. Es verdad que pruebas el Ford Sierra Cosworth y dices, pero bueno, qué bien va este coche, pero cuando te cambias, si tienes alguna duda, solo tienes que hacer una cosa, subir el motor a 7000 vueltas. Cuando llegas a ese motor, cómo suena ese motor a 7000 vueltas, te empieces a acordar de Ferrari y de la Fórmula 1, se te ponga la piel de gallina, lo vas a tener claro. ¿Cómo disfruté probando estos dos coches en general y sobre todo en el Jarama? La verdad es que era una gozada, una auténtica gozada, y me sorprendió lo bien que aguantaron, sobre todo los frenos, que sabéis que en los circuitos es probablemente lo que más sufre de un coche que no está preparado para correr son los frenos. También os digo que mejor lo del Sierra Cosworth. Es cierto que era un coche más ligero, pero la verdad es que los dos coches eran sorprendentes como iban, sobre todo porque estamos hablando de berlinas de un cierto tamaño, lujosas, pero el aristócrata Lancia Thema la verdad es que sorprendía incluso más que el Sierra Cosworth. Por cierto, que me dice Rodrigo, con toda razón, que en ningún momento he dicho que el Lancia Thema era atmosférico. Perdonadme, lo he dado por sabido, porque hablamos de un V8 de 3 litros que era atmosférico, efectivamente. Pero bueno, yo creo que un vídeo especial merece un final especial. ¿Y en qué va a consistir este final especial? Pues que en este caso no vamos a hacer la sección de coche del día, porque el coche del día va a ser el ganador de esta comparativa, el Lancia Thema 8.32 by Ferrari. Eso sí, insisto en una cosa, cualquiera de los dos podría ser el ganador, pero ojo, hablamos de un Lancia con motor Ferrari, diseñado por Giugiaro. Es que estaba claro cuál iba a ser el ganador. Armando me pregunta si el VX GTI 16 válvulas daba la potencia que anunciaba, porque él ha oído por ahí
que no la daba, que daba menos. La respuesta es muy sencilla. No sé dónde lo has oído, pero no es cierto. Es verdad que no daba la potencia que anunciaba, porque solía dar más. Lo que sí es cierto, y probablemente es lo que has oído, que hasta que llegó el ZX y la segunda versión del motor ZX de 16 válvulas, este motor de Citroën 16 válvulas adolecía, era muy corriente en esa época con los motores de 16 válvulas, multiválvulas en general, de una cierta falta de bajos. Este motor que anunciaba 160 caballos solía dar más, pero es cierto que hasta 4 o 5 mil vueltas le faltaban bajos. Luego correr, corría. Romualdo me pregunta por el motor que llevaba Renault, el Super 5 GTX, porque era un modelo que no conocía. Bueno, pues este coche, a ver, te voy a contar un poquito de historia, muy brevemente. A finales del 87, Renault en la gama Super 5 tenía el GT Turbo, que todos conocéis, que nació como 115 caballos y luego tuvo 120, pero luego por abajo tenía el GTS, que tenía solo 72 caballos. Claro, de 72 a 120 había mucha diferencia. Entonces sacó un modelo intermedio, que fue este GTX, que llevaba un motor de 1721 centímetros cúbicos y 90 caballos. Evidentemente no era el turbo, pero era mucho mejor que el GTS, y un coche que, si has encontrado en buen estado, en mi opinión, un buen coche como clásico. Llegamos al final y os quiero recordar que estamos haciendo un concurso para elegir la mejor entradilla del trimestre. Ya sabéis que este concurso lo patrocina la revista 0 a 100, una revista que tiene 100 páginas, es trimestral. El ganador se va a llevar una suscripción anual. Os recuerdo, para participar, mandad lo que nosotros llamamos intros, que vosotros llamaréis saludos, horizontales, con buen audio, y sed un poquito originales. Hay que decir, bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros, pero si decís dónde estáis o alguna gracia así, también lo aceptamos. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más comparativas vintage, decidme cuáles. Esto me lo dijeron en el área de socios, que de paso os recuerdo que tenemos un área de socios. Y nada más, gracias por estar ahí, muchas gracias por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestros likes, y espero veros de nuevo en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.